América para dar cuenta del reporte diario de nuestro país. Con respecto a la situación mundial, se ha visto que casos confirmados hasta el día de ayer eran 1.777.666, de los cuales 108.367 son personas que han fallecido. Con respecto a los casos que se han recuperado a nivel mundial, se reportan 442.372 personas que se han recuperado del COVID-19. A nivel mundial, los países que registran el mayor número de casos hasta el momento, primero está los Estados Unidos con 529.951 casos, en segundo lugar España con 163.000 casos, en tercer lugar Italia con 152.000 y en cuarto lugar Francia con 130.000. ¿Cuál es la situación que vemos hoy día en las Américas? Brasil lidera el número de personas contagiadas, que son 20.962 personas, con 1.140 personas fallecidas. En segundo lugar está México, con 4.219 personas, con 273 personas que han fallecido. Y en tercer lugar está Colombia, con 2.709 personas, de las cuales hasta el momento 100 personas han fallecido. Después tenemos a Ecuador, que lleva 7.257 personas, de las cuales 315 personas han fallecido. Y Perú, con 6.848 personas, con 181 fallecidos. ¿Cuál es la situación de nuestro país al día de ayer a las 21 horas? Queremos informar que hasta las 21 horas del día de ayer, en las últimas 24 horas, se registraron 286 personas confirmadas con COVID-19, lo que da un total de 7.213 personas hasta la fecha. De ellos podemos decir que hay 4.994 personas hoy día que están activas, es decir, que son factibles de contagiar a otra persona. De este total de personas que hoy día están activas, queremos decir que 387 de ellos se encuentran hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos. Y de ellos, 328 se encuentran conectados a un ventilador mecánico. De los que están conectados a un ventilador mecánico, 78 de ellos están en una condición crítica. Hasta la fecha, podemos decir que se han recuperado 2.059 personas, es decir, han pasado los 14 días de cuarentena que estaban establecidos dentro de su cuadro. Finalmente, quiero lamentar el fallecimiento en las últimas 24 horas, hasta ayer a las 21 horas, el fallecimiento de 7 personas que han sido notificadas. De ellos podemos decir que una persona es de la región de Magallanes, otra persona es de la región de Arica, 3 personas son de la región metropolitana, una persona de la región de Ñuble y una persona de la región de Los Ríos. 6 de estas 7 personas se encontraban en una condición de gravedad con varias enfermedades concomitantes. Por último, quiero contar que a la fecha llevamos 80 personas fallecidas asociadas al COVID-19. En cuanto a la cantidad de exámenes que se han realizado hasta el momento, se han realizado un total de 82.271 exámenes y en el día de ayer se confirmaron 5.897 resultados. Es decir, del total de exámenes que se informaron ayer, podemos decir que un 4,8% resultaron positivos. Finalmente, quiero recordarles algunas de las medidas que van a ser implementadas en las próximas horas. Primero, es decir, que se va a prolongar el aislamiento en los hogares del Sename durante 14 días. También quiero recordar que el día de mañana hay varias comunas
que salen de su estado de cuarentena, que podríamos llamar que está basado en estas medidas que hemos ido implementando, que es una cuarentena estratégica, y también decir que es una cuarentena selectiva. Con respecto a estas comunas que salen de cuarentena, queremos ser muy enfáticos que todas las otras medidas de aislamiento se deben mantener. ¿Qué significa? El toque de queda, el distanciamiento social, mantienen cerrados todas las medidas que se han implementado, clubes nocturnos, gimnasio, evitar las conglomeraciones, y si no es necesario salir de su casa, es importante no salir de la casa. Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una pequeña reflexión. Quisiera aprovechar esta tribuna para extenderle un mensaje a todas las personas que hoy día están en sus casas. Hoy día es domingo de Pascua, a los abuelos, a los padres, a los hijos. Comprendemos profundamente, de verdad comprendemos la implicancia que significa quedarse en sus casas, el aislamiento. Sabemos que el aislamiento produce ansiedad, sabemos que el aislamiento produce angustia, sabemos que produce añoranzas. Sin embargo, es importante también decir que es la única medida que sirve hoy día, una de las medidas importantes para contener la propagación de este virus. Y es por eso que los invito a preocuparse de los otros, a hacer un llamado de colaboración a los familiares, a los amigos, a los abuelos que están solos hoy día y que sabemos que están pudiendo vivir una situación de angustia que les afecta. Hoy día una llamada es el mejor antídoto para disminuir esta angustia de aislamiento. Y es por eso que la colaboración entre todos es fundamental para combatir esta epidemia. Es muy importante decirles que como gobierno estamos trabajando fuertemente, sobre todo enfocados en los más vulnerables, en los más débiles, en los adultos mayores, que hoy día están solos. Sin embargo, hay una esfera que es muy importante, es una esfera de contención emocional, que solamente los cercanos, los familiares, los amigos pueden hacer un cambio. Es por eso que le decimos hoy día, domingo de Pascua, dense un momento, dense un instante para hacer una llamada, para colaborar, para disminuir esa ansiedad. Estamos seguros que en nuestro país vamos a combatir este virus, entre todos, juntos, colaborando para evitar que esta propagación siga aumentando y hacer frente a esta gran pandemia del coronavirus. Quiero dejar con ustedes al subsecretario de Redes Asistenciales. Muy buenos días. Primero, sumándome a las palabras que acaba de mencionar la subsecretaria doctora Paula Daza, quiero desear una feliz Pascua de Resurrección a todos los chilenos que celebran esta fecha, especialmente a los trabajadores de salud, que por estar atendiendo en sus puestos de trabajo no han podido estar con sus familias, con sus cercanos. En relación a la cantidad de ventiladores mecánicos, quiero dar cuenta que, como ustedes han visto, la cantidad de pacientes se ha mantenido estable los últimos 3 días, entre 383 y 387 pacientes en unidades de cuidado intensivo, y al día de hoy existen 553 ventiladores disponibles para cualquier ciudadano del país que lo requiera. En relación a la región de la Araucanía, hoy, durante la mañana, existen 8 camas disponibles del total de camas con ventilación mecánica, y eso es un número adecuado. Hay que tomar en consideración que todas las medidas que están en control desde el Ministerio de Salud, es decir, traslado de pacientes, traslado de ventiladores mecánicos y traslado de personal de salud, siguen disponibles para cada una de las regiones del país, especialmente las 2 regiones en donde es alta la tasa de hospitalización, es decir, regiones de Araucanía y la región de Magallanes. ¿Preguntas?
Buenos días, subsecretario, subsecretaria. Respecto al número de personas fallecidas, ¿qué antecedentes tienen respecto a estas 7 personas víctimas de esta enfermedad que fallecieron en las últimas horas? La edad de ellos y si padecían algún tipo de enfermedad. También consultar respecto a que se termina la cuarentena en algunas comunas de la región metropolitana, cuánto tiempo tomará la evaluación para la efectividad de esta medida y también si tiene más antecedentes sobre el brote de coronavirus en la Guardia de Palacio, precisamente acá en La Moneda. Dejo con usted a la subsecretaria Paula Daza para responder las preguntas. Con respecto a las preguntas que se hicieron con respecto a los fallecidos, quiero dar alguna información. Un 75% de ellos eran personas adultos mayores. Algunos de ellos, efectivamente, varios de ellos tenían comorbilidades, enfermedades crónicas y estaban en una situación que hacía que el contagio por el coronavirus fuera más complejo. Con respecto a la situación de la Guardia del Palacio, sabemos que de los casos confirmados de la Guardia del Palacio son 4 personas que han sido confirmadas de la Guardia del Palacio. Ellos con respecto a ellos, están haciendo su confinamiento en su casa y también ha sido los casos, quiero decir que los contactos estrechos también están realizando su aislamiento. La tercera pregunta era... Sí, viene de inmediato. Respecto al levantamiento de la cuarentena en algunas comunas, ¿cuánto tiempo se evaluará esta medida y si va a funcionar o no? ¿Cuánto tiempo tomarán para aquella evaluación? Bueno, como hemos dicho, las evaluaciones se hacen diariamente. En general, las cuarentenas, para poder ver una respuesta, se evalúan al menos semanalmente. Y estas medidas que se van a hacer y que van a implementarse el día de mañana, van a seguir evaluándose diariamente, vamos evaluando los casos nuevos y como lo he dicho, esta es una evaluación estratégica con respecto a las cuarentenas. ¿Qué evaluamos? ¿Cuántos casos nuevos tendríamos en la cuarentena? Si van aumentando o no van aumentando los casos nuevos. ¿Dónde se concentran? Es decir, si van a haber casos nuevos en algún lugar particular. Y también las vulnerabilidades del punto de vista sanitario. Por lo tanto, todos los días evaluamos aquellas comunas que entran en cuarentena como aquellas comunas que salen de cuarentena. Subsecretaria, buenos días. Bueno, se han triplicado los casos en una semana en Puente Alto de 76 a 239. La consulta para ustedes es, ¿por qué aumentó tanto la cifra en Puente Alto? De alguna manera hay críticas, se preguntan, ¿se actuó de forma tardía? ¿Es hora de tomar medidas más extremas al respecto? Bueno, con respecto a la comuna de Puente Alto, ustedes saben que se implementó cuarentena en un sector de Puente Alto donde están concentrados principalmente los casos. Eso significa que esta es una medida que se implementó hace 3 días atrás, por lo tanto tenemos que evaluar cómo va evolucionando efectivamente la incidencia. Hoy día, en relación a la incidencia, es decir, de número de casos nuevos que tenemos en Puente Alto en relación al número total de la población, es una incidencia de 2 por 100.000, por 10.000, por lo tanto es una incidencia preocupante, pero efectivamente la cuarentena tenemos que hacer una evaluación en los próximos días para ver estas medidas cómo se van implementando. Si es necesario poner medidas más estrictas, las vamos a hacer. Tenemos que esperar la evolución de esta cuarentena que se implementó hace 3 días atrás. Muy cortito, por ejemplo, ¿podría haber alguna medida específica en el sector Bajo de Mena? Con respecto a las medidas que se ven en Bajo de Mena, ahí sabemos que está en cuarentena y lo más importante es asegurarnos que las personas respondan a la normativa de la cuarentena. Estamos hablando tanto de los casos confirmados, de los contactos estrechos, como la población que está en cuarentena. Y ahí la fiscalización que hacemos desde el punto de vista del Ministerio de Salud para fiscalizar los casos que están en cuarentena, como junto el apoyo de las Fuerzas Armadas y la PDI, es muy importante para asegurar que las personas cumplan con esta indicación.
Buen día, subsecretaria. Le quería preguntar por un caso puntual que se registró en el día de ayer en la comuna de Ñuñoa, una pareja contagiada con COVID-19 en un supermercado. Preguntarle si ustedes manejan más antecedentes, también detalles quizás de esta querella que anunció el gobierno, también incluso el municipio de Ñuñoa. Finalmente, ¿cuál es el llamado de las autoridades con respecto a estas situaciones y si debiesen haber precisamente medidas más drásticas para sancionar a aquellas personas? No tengo más información que la que presentó el Ministerio del Interior, está siguiendo el caso. Hoy día hay medidas, hay sanciones bastante estrictas con respecto a esta situación, tanto desde el punto de vista del Código Sanitario como del Código Civil, y esperamos que todas esas indicaciones, esas sanciones se cumplan en estas personas, porque sabemos que están poniendo en riesgo la salud de todos los chilenos. No escucho la pregunta. Hola, sí. Ahí sí te escucho. Subsecretaria, buenos días. Hola, buenos días. Ayer el ministro Jaime Mañalich dijo que el Ministerio de Salud había firmado una orden ejecutiva que permite liberar a personas privadas de libertad. Si nos pudiese explicar, ¿es una medida distinta al proyecto que ya está en el Tribunal Constitucional, a quienes incluye, y si es el liberar o trasladar a personas? En el fondo, que nos explique, por favor, los alcances de esta orden. Y como segundo, sobre el regreso a clases que está programado para fines de abril, justamente cuando se prevé uno de los picos de contagio. Se lo pregunto a ustedes como ministros, como el Ministerio Coordinador de esta emergencia sanitaria. ¿Es pertinente esta fecha escogida? ¿De qué manera se va a desarrollar este regreso a clases? ¿Y por qué se decide esta fecha en particular? Bueno, con respecto a su primera pregunta, efectivamente hay un dictamen por parte del Ministerio de Salud que su objetivo es guardar y proteger la salud de aquellas personas que están en riesgo de tener un contagio y de que este contagio produzca una enfermedad grave en ellos. Como sabemos y ya hemos hablado, hay una población de riesgo que tiene la posibilidad de tener una enfermedad más grave. En ellos, efectivamente, el dictamen busca que estas personas sean protegidas y puedan ser trasladadas, ya sea a su hogar o a una residencia sanitaria bajo el resguardo estricto de Gendarmería. Con respecto a la vuelta a clases, hay un trabajo que se está haciendo, que dirige el ministro de Educación, para evaluar la pertinencia y la oportunidad de la vuelta a clases de los niños, de los colegios y, por supuesto, de la educación superior. Ministra, ¿cómo está? O sea, subsecretaria, perdón, ¿cómo está? Preguntarle por lo que ocurre con estos casos de COVID-19 cuando fallecen y como por ejemplo lo que pasó con este caso de la menor que fallece en la región del Maule, que se le hace este examen ya post-mortem, pero no se hace en un principio su funeral en base a este protocolo COVID. ¿Cómo poder evitar que se sigan produciendo casos así, teniendo en cuenta que también existe un cierto riesgo ahí al no aplicarse este protocolo? Entiendo que hay un desfase ahí porque a ella se le toma el examen y viene horas después el resultado. Y también preguntarle si hoy día tienen un método para ver cómo poder contabilizar la cantidad de personas asintomáticas que existen en nuestro país. Con respecto a los protocolos de fallecimiento, y efectivamente hoy día hay un protocolo que busca en todas las situaciones, no solamente en pacientes con COVID-19, que las personas tomen las medidas estrictas de aislamiento social. Hemos dicho, es decir, de distanciamiento social, evitar las conglomeraciones, evitar el contacto directo a menos de 2 metros con otra persona, el uso de mascarillas en situaciones donde hay aglomeraciones. Por lo tanto, es tremendamente importante que las personas cumplan con estas indicaciones más allá de la situación particular. Hoy día, la verdad que quiero reiterar que el número de exámenes que estamos haciendo en nuestro país es importante. Chile es uno de los países que lidera el número de exámenes que se están haciendo. Eso permite detectar oportunamente a aquellas personas que están contagiadas. Quiero solamente dar una cifra. Chile hoy día hace 10 veces más exámenes por millón de habitantes que Argentina.
Por lo tanto, con respecto al diagnóstico oportuno de las personas, hoy día ya podríamos decir que son casos circunstanciales, pero debemos enfatizar que independientemente de la situación, las personas deben mantener los resguardos de distanciamiento social, uso de mascarilla en aglomeraciones y evitar las reuniones si así lo requieren, como en una situación particular. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Quiero agradecer a todos, a nuestros conciudadanos, primero que nada, por la colaboración y que están haciendo en el día de hoy en la implementación de que sabemos que son medidas que son difíciles, que son duras, pero que juntos vamos a poder estamos enfrentando esta pandemia del coronavirus. Muchas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.